Los tsunamis son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, capaces de borrar del mapa ciudades enteras en cuestión de minutos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de olas gigantescas que han cambiado geografías y cobrado miles de vidas. En este video exploraremos los 10 tsunamis más grandes de la historia. El tsunami de Samoa, 2009. La ola que sorprendió al Pacífico Sur. El 29 de septiembre de 2009, un potente terremoto de magnitud 8.1 sacudió el Océano Pacífico Sur, cerca de las Islas Samoa. Este sismo submarino, ocurrido en la zona de subducción de Kermadec, Tonga, generó un devastador tsunami que afectó a Samoa, Samoa Americana y Tonga. Las olas alcanzaron alturas de hasta 22 metros, causando una destrucción generalizada en las áreas costeras. Las consecuencias humanas fueron trágicas. Al menos 192 personas perdieron la vida, 149 en Samoa, 34 en Samoa Americana y 9 en Niuatoputapu, Tonga. Además, más de 300 personas resultaron gravemente heridas y miles quedaron desplazadas debido a la destrucción de sus hogares. Los daños materiales fueron extensos. En Samoa, aproximadamente 5.274 personas, alrededor de una de cada 50, se vieron afectadas, principalmente en las costas sur, este y suroeste de la isla de Upolu. En Samoa Americana, el tsunami destruyó alrededor de 200 viviendas y negocios, dejando a muchas comunidades sin infraestructuras básicas. El impacto ambiental también fue significativo. Las olas del tsunami inundaron vastas áreas costeras, causando erosión severa, destruyendo ecosistemas marinos y terrestres y depositando escombros y sedimentos tierra adentro. La alteración de los hábitats naturales afectó tanto a la flora como a la fauna local. La respuesta y recuperación involucró esfuerzos tanto locales como internacionales. Los gobiernos de las naciones afectadas, junto con organizaciones internacionales y países donantes, proporcionaron asistencia humanitaria, equipos de rescate y recursos para la reconstrucción. La comunidad internacional se movilizó rápidamente para ofrecer apoyo en las labores de búsqueda, rescate y rehabilitación de las áreas devastadas. Las lecciones aprendidas de este desastre subrayaron la importancia de los sistemas de alerta temprana de tsunamis y la educación pública sobre las señales de advertencia naturales como la retirada repentina del mar. Además, se destacó la necesidad de mejorar la planificación urbana y las infraestructuras en zonas propensas a tsunamis para mitigar futuros riesgos. Entre las historias de supervivientes se encuentra la de una madre en Samoa que, al sentir el terremoto, corrió hacia la escuela de sus hijos. Al ver que el mar se retiraba, comprendió el peligro inminente y, junto con otros padres, evacuó a los niños hacia terrenos más altos, salvando numerosas vidas. Aunque no hay películas o series ampliamente conocidas basadas específicamente en este evento, el tsunami de Samoa de 2009 ha sido objeto de varios documentales y reportajes que analizan el impacto del desastre y las lecciones aprendidas. Estos trabajos destacan la resiliencia de las comunidades afectadas y la importancia de la preparación ante desastres naturales. El tsunami de Italia, 1908. La tragedia que destruyó Messina y Reggio Calabria. El 28 de diciembre de 1908, a las 5:20 de la mañana, un devastador terremoto sacudió el sur de Italia, centrado en el estrecho de Messina, que separa Sicilia de la península italiana. Este sismo, con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, tuvo una duración de 37 segundos y provocó una destrucción masiva en las ciudades de Messina y Reggio Calabria. La causa principal de este desastre fue el movimiento de una falla geológica en la región del estrecho de Messina, una zona conocida por su intensa actividad tectónica debido a la interacción entre las placas euroasiática y africana. Aunque la falla exacta responsable del sismo ha sido objeto de debate, estudios recientes sugieren que podría tratarse de una falla normal ciega subyacente al estrecho o la falla Messina-Taormina, que se extiende a lo largo del estrecho. Tras el terremoto, aproximadamente 10 minutos después, un tsunami con olas de hasta 12 metros de altura golpeó las costas circundantes. En Reggio Calabria,
El mar se retiró 70 metros antes de que las olas inundaran la ciudad, destruyendo el frente marítimo y arrasando con personas y edificaciones. En Mesina, muchos sobrevivientes del terremoto se habían congregado en la zona portuaria, buscando seguridad. Sin embargo, las sucesivas olas del tsunami inundaron el puerto y las calles adyacentes, causando más muertes y daños significativos. Las consecuencias humanas fueron catastróficas. Se estima que entre 75.000 y 82.000 personas perdieron la vida, convirtiéndolo en el terremoto más mortífero en la historia de Europa. La mayoría de las víctimas fallecieron durante el sueño, atrapadas bajo los escombros de sus viviendas colapsadas. Además, el tsunami causó aproximadamente 2.000 muertes adicionales en las áreas costeras de Sicilia y Calabria. Los daños materiales fueron inmensos. En Mesina, al menos el 91% de las estructuras fueron destruidas o quedaron irreparables. Reggio Calabria también sufrió una devastación casi total, con su centro histórico prácticamente erradicado. Además de la destrucción de edificios, el tsunami dañó severamente infraestructuras portuarias, embarcaciones y puentes ferroviarios en la región. El impacto ambiental fue significativo. El terremoto y el tsunami provocaron deslizamientos de tierra a lo largo de la costa, alterando la geografía local. Las olas del tsunami inundaron áreas costeras, causando erosión y depositando sedimentos tierra adentro. La destrucción de infraestructuras también resultó en la liberación de escombros y contaminantes en el medio ambiente. La respuesta y recuperación ante el desastre involucró esfuerzos tanto nacionales como internacionales. El gobierno italiano, junto con organizaciones de socorro de varios países, proporcionó asistencia a los sobrevivientes. La Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, envió barcos para ayudar en las labores de rescate y brindar ayuda humanitaria. A pesar de estos esfuerzos, la magnitud de la destrucción y la falta de preparación dificultaron la recuperación, y muchas áreas afectadas tardaron años en reconstruirse. Las lecciones aprendidas de esta tragedia resaltaron la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana para terremotos y tsunamis, así como la importancia de construir estructuras más resistentes en zonas sísmicas. Además, se reconoció la importancia de la cooperación internacional en la respuesta a desastres naturales de gran magnitud. Entre las historias de supervivientes se destaca la de un joven médico que describió el sonido del terremoto como la explosión de 1000 bombas, seguido de una lluvia torrencial. Relató cómo logró escapar de los escombros y ayudar a otros sobrevivientes en medio del caos y la destrucción. Aunque no hay películas o series ampliamente conocidas basadas específicamente en este evento, la magnitud de la tragedia ha sido objeto de numerosos estudios históricos y documentales que analizan el impacto del desastre y las lecciones aprendidas. El tsunami de Chile, 1960. La ola que atravesó el Pacífico. El 22 de mayo de 1960, a las 3:11 de la tarde hora local, un terremoto de magnitud estimada entre 9.4 y 9.6 sacudió el sur de Chile, con epicentro cerca de Lumaco, aproximadamente a 570 kilómetros al sur de Santiago. Este sismo, conocido como el Gran Terremoto de Valdivia, es el más potente registrado en la historia. El movimiento telúrico, que duró alrededor de 10 minutos, fue causado por una falla de tipo megatrust en la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. El desplazamiento masivo del lecho marino generó un tsunami devastador que afectó no solo la costa chilena, sino también otras regiones del Pacífico. Las olas del tsunami alcanzaron alturas de hasta 25 metros en la costa chilena, causando una destrucción significativa en localidades como Valdivia, donde el río homónimo cambió su curso debido al hundimiento del terreno. El tsunami no solo afectó a Chile. Las olas viajaron a través del Océano Pacífico, llegando a Hawái, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y las Islas Aleutianas. En Hilo, Hawái, las olas alcanzaron alturas de hasta 10.7 metros, causando una destrucción considerable y numerosas víctimas mortales. Las consecuencias humanas fueron devastadoras.
Se estima que entre 1.000 y 6.000 personas perdieron la vida debido al terremoto y el tsunami, aunque las cifras varían según las fuentes. Además, miles de personas resultaron heridas y muchas quedaron sin hogar debido a la destrucción de viviendas e infraestructuras. Los daños materiales fueron inmensos. En Chile, ciudades enteras fueron arrasadas y se registraron deslizamientos de tierra y cambios en la geografía costera. La infraestructura, incluyendo carreteras, puentes y edificios, sufrió daños severos. En Hilo, Hawái, el tsunami destruyó gran parte del distrito comercial y residencial, causando pérdidas económicas significativas. El impacto ambiental también fue notable. En Chile, el hundimiento del terreno y los deslizamientos de tierra alteraron el curso de ríos y afectaron ecosistemas locales. La inundación de áreas costeras resultó en la salinización de suelos agrícolas, afectando la producción agrícola en las regiones afectadas. La respuesta y recuperación tras el desastre involucraron esfuerzos tanto nacionales como internacionales. El gobierno chileno, junto con organizaciones internacionales, coordinó operaciones de rescate y asistencia humanitaria. La comunidad internacional proporcionó ayuda en forma de suministros, personal médico y apoyo financiero para la reconstrucción. Las lecciones aprendidas de este evento llevaron a mejoras en los sistemas de alerta de tsunamis y en las estrategias de preparación para desastres en todo el mundo. La magnitud del desastre destacó la necesidad de una mejor planificación urbana en zonas sísmicas y costeras, así como la importancia de la educación pública sobre los riesgos sísmicos y de tsunamis. Entre las historias de supervivientes se encuentra la de una familia en Valdivia que, al sentir el terremoto, evacuó inmediatamente hacia terrenos más altos, salvándose del posterior tsunami que inundó su vecindario. Su rápida reacción y conocimiento de los riesgos asociados fueron cruciales para su supervivencia. El gran terremoto de Chile y el posterior tsunami han sido objeto de numerosos estudios científicos, documentales y reportajes, aunque no hay películas de ficción ampliamente conocidas basadas exclusivamente en este evento. Su impacto ha sido ampliamente documentado en la literatura científica y en medios de comunicación, destacando su relevancia en la historia de los desastres naturales. El tsunami de Nankai, 1946. El desastre que golpeó Japón tras la Segunda Guerra Mundial. El 21 de diciembre de 1946, a las 4:19 de la madrugada, un potente terremoto sacudió la región de Nankaido, en Japón. Este sismo, con una magnitud estimada entre 8.1 y 8.4, se originó en la zona de subducción conocida como la Fosa de Nankai, donde la placa del mar de Filipinas se desliza bajo la placa euroasiática. La intensa actividad sísmica generó un devastador tsunami que golpeó las costas de las islas de Honshu y Shikoku. Las olas del tsunami alcanzaron alturas de entre 5 y 6 metros en la costa este de la península de Kii y en las costas este y sur de Shikoku. Estas enormes masas de agua arrasaron comunidades costeras, causando una destrucción generalizada. Se estima que al menos 1.362 personas perdieron la vida, más de 2.600 resultaron heridas y alrededor de 100 fueron reportadas como desaparecidas. Además, aproximadamente 36.000 viviendas fueron destruidas o severamente dañadas en el sur de Honshu y en Shikoku, y otras 2.100 casas fueron arrasadas por el tsunami. El impacto ambiental fue significativo, con deslizamientos de tierra, fisuras en el suelo, levantamientos y hundimientos observados en las áreas afectadas. Estos cambios geográficos alteraron el paisaje y afectaron los ecosistemas locales, causando daños a la flora y fauna de la región. La respuesta al desastre involucró esfuerzos de rescate y recuperación por parte del gobierno japonés y las comunidades locales. Dado que el país aún se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción fue un desafío considerable. Sin embargo, este evento subrayó la importancia de mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación ante desastres naturales, lo que llevó a Japón a desarrollar uno de los sistemas de alerta de tsunamis más avanzados del mundo.
Una de las lecciones más importantes aprendidas de este desastre fue la necesidad de una mayor conciencia pública y educación sobre los riesgos sísmicos y tsunamis. La implementación de medidas de mitigación, como la construcción de infraestructuras más resistentes y la planificación urbana adecuada, se convirtió en una prioridad para reducir el impacto de futuros eventos sísmicos. Entre las historias de supervivientes se destaca la de una familia en la península de Kii que, al sentir el terremoto, decidió evacuar inmediatamente hacia terrenos más altos. Poco después, su hogar fue destruido por el tsunami, pero gracias a su rápida reacción, lograron salvar sus vidas. Aunque no hay películas o series ampliamente conocidas basadas específicamente en este evento, el terremoto y tsunami de Nankai de 1946 han sido objeto de estudios y documentales que analizan su impacto y las lecciones aprendidas. Estos trabajos destacan la resiliencia del pueblo japonés y la importancia de la preparación y educación ante desastres naturales. El tsunami de Lisboa, 1755. El desastre que cambió a Europa. El 1 de noviembre de 1755, durante la festividad de Todos los Santos, un devastador terremoto sacudió Lisboa, la capital de Portugal. Este sismo, con una magnitud estimada de entre 8.5 y 9 en la escala de Richter, tuvo una duración de entre 3,5 y 6 minutos, causando fisuras de hasta 5 metros de ancho en el centro de la ciudad. Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, un tsunami con olas de hasta 6 metros de altura en Lisboa y 20 metros en Cádiz, España, golpeó la costa, agravando la destrucción. Las consecuencias humanas fueron catastróficas. Se estima que decenas de miles de personas perdieron la vida debido al terremoto y al tsunami subsiguiente. En Lisboa, una gran parte de la población que sobrevivió al sismo inicial fue arrastrada por las olas cuando buscaron refugio en el puerto y áreas bajas de la ciudad. Además, los incendios que se desataron debido a las velas encendidas por la festividad contribuyeron significativamente al número de víctimas. Los daños materiales fueron inmensos. Gran parte de Lisboa quedó en ruinas, con edificios colapsados y áreas enteras de la ciudad arrasadas por el fuego y el agua. La destrucción no se limitó a la capital. Otras regiones de Portugal, como el Algarve, también sufrieron daños significativos. El impacto ambiental fue notable. El tsunami afectó no solo a la costa portuguesa, sino también a otras regiones del Atlántico, incluyendo el norte de África y el Caribe. Las olas alcanzaron alturas de hasta 20 metros en algunas áreas, causando inundaciones y alterando ecosistemas costeros. La respuesta y recuperación tras el desastre fueron desafiantes. La magnitud de la destrucción y la falta de preparación dificultaron los esfuerzos de socorro. Sin embargo, la reconstrucción de Lisboa se llevó a cabo bajo la dirección del Marqués de Pombal, quien implementó nuevas técnicas de construcción antisísmica y un plan urbano más moderno. Las lecciones aprendidas de este desastre influyeron en el desarrollo de la sismología y la ingeniería sísmica. La necesidad de comprender mejor los terremotos y tsunamis llevó a avances en la ciencia y la implementación de medidas de mitigación en la construcción y planificación urbana. Entre las historias de supervivientes se cuenta la de personas que, al ver retirarse el mar, se refugiaron en áreas elevadas, salvándose de las olas posteriores. Estas observaciones contribuyeron al entendimiento de los tsunamis y sus señales de advertencia. Aunque no hay películas o series ampliamente conocidas basadas específicamente en este evento, el terremoto y tsunami de Lisboa de 1755 han sido objeto de numerosos estudios históricos y documentales que analizan su impacto en Europa y el desarrollo de las ciencias geológicas. El tsunami de Japón, 2011. El desastre que provocó la crisis nuclear de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la región de Tohoku, en el noreste de Japón. Este sismo, conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón, tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a unos 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi,
y a una profundidad de aproximadamente 30 kilómetros. Fue el terremoto más potente registrado en Japón y el cuarto más fuerte a nivel mundial desde que existen registros modernos. El terremoto fue causado por el deslizamiento en una falla de tipo megatrust en la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la microplaca de Ojotsk. Este movimiento tectónico generó un desplazamiento masivo del agua, originando un devastador tsunami. Las olas alcanzaron alturas de hasta 40.5 metros en Miyako, en la prefectura de Iwate, y avanzaron tierra adentro hasta 10 kilómetros en algunas áreas, arrasando todo a su paso. Las áreas más afectadas incluyeron las prefecturas de Miyagi, Iwate y Fukushima. Ciudades costeras como Sendai, Ishinomaki y Rikuzentakata sufrieron una destrucción casi total. El tsunami también provocó la crisis nuclear de Fukushima, al inundar la central nuclear de Fukushima Daiichi, causando fallos en los sistemas de refrigeración y liberaciones de material radiactivo. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Según datos oficiales, más de 15.000 personas perdieron la vida, más de 6.000 resultaron heridas y más de 2.500 fueron reportadas como desaparecidas. Además, cientos de miles de personas fueron desplazadas debido a la destrucción de sus hogares y la contaminación radiactiva. Los daños materiales fueron inmensos. Se estima que más de 127.000 edificios fueron destruidos y casi 380.000 resultaron dañados. Infraestructuras clave, como carreteras, puentes y líneas ferroviarias, fueron severamente afectadas. El desastre también provocó incendios y derrames de petróleo, exacerbando la destrucción. El impacto ambiental fue significativo. El tsunami alteró la geografía costera, destruyó ecosistemas marinos y terrestres, y la crisis nuclear de Fukushima resultó en la liberación de material radiactivo al medio ambiente, contaminando el suelo y el agua y afectando la vida silvestre y la salud humana. La respuesta y recuperación involucraron esfuerzos masivos por parte del gobierno japonés, organizaciones internacionales y voluntarios. Se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Se establecieron refugios para los desplazados y se implementaron planes de reconstrucción a largo plazo. La crisis de Fukushima llevó a una reevaluación de las políticas energéticas y de seguridad nuclear en Japón y en todo el mundo. Las lecciones aprendidas incluyeron la importancia de sistemas de alerta temprana más efectivos, la necesidad de infraestructuras resilientes y la preparación comunitaria para desastres. Japón fortaleció sus medidas de mitigación de tsunamis, construyendo muros de contención más altos y mejorando los protocolos de evacuación. Entre las historias de supervivientes destacan las de Yui y Mizuki, dos jóvenes del pueblo de Minami-Sanriku, en la prefectura de Miyagi. Tras el terremoto, corrieron hacia terrenos elevados y en menos de 10 minutos vieron cómo su pueblo era arrasado por una serie de olas, perdiendo sus hogares, pero salvando sus vidas. El desastre inspiró varias películas y documentales. Memorias del tsunami es un documental que explora las experiencias de los sobrevivientes y la reconstrucción de las comunidades afectadas. Además, la película Fukushima Mon Amour aborda la vida en la zona de exclusión tras el desastre nuclear, ofreciendo una perspectiva humana de la tragedia. El tsunami de Krakatoa, 1883, la explosión volcánica que destruyó islas enteras. El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda entre las islas de Java y Sumatra en Indonesia, experimentó una de las erupciones más violentas registradas en la historia. La serie de explosiones catastróficas comenzó a las 10 de la mañana y culminó con una detonación masiva que se escuchó a más de 3.000 kilómetros de distancia. Esta erupción provocó un colapso masivo de la caldera volcánica, lo que generó tsunamis devastadores en la región. La causa principal de estos tsunamis fue el colapso de la caldera y la entrada de grandes volúmenes de material volcánico en el mar, desplazando enormes cantidades de agua. Las olas alcanzaron alturas de hasta 46 metros en algunas áreas, arrasando todo a su paso.
Se estima que alrededor de 36.000 personas perdieron la vida debido a los tsunamis y los flujos piroclásticos resultantes de la erupción. Además, 165 aldeas costeras en Java y Sumatra fueron destruidas por completo. El impacto ambiental fue significativo, con la destrucción de islas enteras y la alteración de ecosistemas marinos y terrestres. La erupción también tuvo efectos globales, ya que las partículas volcánicas expulsadas a la atmósfera provocaron cambios climáticos temporales, incluyendo una disminución de las temperaturas globales y puestas de sol de colores intensos observadas en todo el mundo. La respuesta y recuperación tras el desastre fueron limitadas, dado el contexto histórico y las capacidades tecnológicas de la época. Sin embargo, este evento subrayó la necesidad de una mayor comprensión de los riesgos volcánicos y tsunamigénicos, lo que llevó a avances en la vulcanología y la sismología en las décadas siguientes. Una de las lecciones más importantes aprendidas de este desastre fue la comprensión de que las erupciones volcánicas pueden generar tsunamis devastadores, incluso a grandes distancias del volcán. Este conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de sistemas de alerta temprana y estrategias de mitigación en regiones vulnerables. Entre las historias de supervivientes se destaca la de un marinero británico que, a bordo de su barco, logró sobrevivir a las olas gigantes al navegar hacia mar abierto, evitando así ser arrastrado hacia la costa devastada. El desastre del Krakatoa ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas, libros y documentales. Aunque no hay películas de ficción ampliamente conocidas basadas exclusivamente en este evento, la erupción ha inspirado diversas obras que exploran sus causas y consecuencias, destacando su impacto en la ciencia y la cultura popular. El tsunami de Alaska, 1946, la ola que devastó Hilo, Hawái. El 1 de abril de 1946, un potente terremoto submarino de magnitud 8.6 sacudió las cercanías de la isla Unimak, en las Aleutianas, Alaska. Este sismo generó un devastador tsunami que horas más tarde impactó con fuerza en Hilo, Hawái, causando una destrucción significativa. El terremoto, clasificado como un terremoto de tsunami debido a la desproporción entre su magnitud sísmica y el tamaño de las olas generadas, provocó una elevación abrupta del lecho marino. Este desplazamiento masivo de agua originó olas que alcanzaron alturas de hasta 42 metros en la isla Unimak. Las olas viajaron a velocidades de aproximadamente 800 km por hora, llegando a Hilo, Hawái, en alrededor de 4 horas y media. En Hilo, las olas alcanzaron una altura de 8.1 metros, inundando calles, hogares y comercios. La ciudad sufrió daños estimados en $26 millones de la época, con 96 personas fallecidas y 163 heridas. En total, el tsunami causó la muerte de 159 personas en Hawái y destruyó cientos de edificaciones. El impacto ambiental fue considerable, con la destrucción de infraestructuras costeras y la alteración de ecosistemas locales. La devastación en Hilo fue tan severa que llevó a una reevaluación de las medidas de preparación y respuesta ante tsunamis en la región. Como resultado de esta tragedia, se estableció el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico en 1949, con el objetivo de monitorear y advertir sobre posibles tsunamis en la región, buscando prevenir futuras pérdidas humanas y materiales. Una de las historias de supervivencia más destacadas es la de Jean Branch Johnston, quien, siendo una niña, sobrevivió al tsunami en Hilo. Su relato ofrece una perspectiva personal sobre la tragedia y ha sido compartido para educar a las generaciones futuras sobre la importancia de la preparación ante desastres naturales. Aunque no existen películas o series ampliamente conocidas basadas específicamente en este evento, el tsunami de 1946 ha sido objeto de estudios y documentales que analizan su impacto y las lecciones aprendidas, contribuyendo al conocimiento y la conciencia sobre los tsunamis en el Pacífico. Este desastre subrayó la necesidad de sistemas de alerta temprana y una mayor educación pública sobre los tsunamis, lecciones que han salvado innumerables vidas en eventos posteriores.
El tsunami del Océano Índico, 2004. La tragedia que conmocionó al mundo. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud 9.1 sacudió el Océano Índico, cerca de la costa occidental de Sumatra, Indonesia. Este sismo, uno de los más potentes jamás registrados, se produjo a las 7:58 de la mañana, hora local. El movimiento telúrico fue el resultado de una falla en la zona de subducción entre las placas tectónicas indoaustraliana y euroasiática, donde la primera se desliza por debajo de la segunda. El desplazamiento abrupto del lecho marino generó una serie de olas gigantes que se propagaron a través del Océano Índico, afectando a 14 países y causando una devastación sin precedentes. Las olas del tsunami alcanzaron alturas de hasta 30 metros en algunas áreas costeras, arrasando comunidades enteras y causando una destrucción masiva. Las naciones más afectadas incluyeron Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y Malasia, aunque el impacto se sintió tan lejos como en la costa oriental de África. Se estima que más de 230.000 personas perdieron la vida, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia. Además de las pérdidas humanas, millones de personas quedaron sin hogar y las infraestructuras locales, como carreteras, puentes y edificios, fueron destruidas o gravemente dañadas. El impacto ambiental fue igualmente severo. Los ecosistemas costeros, incluidos manglares, arrecifes de coral y playas, sufrieron daños significativos. La inundación de agua salada contaminó fuentes de agua dulce y tierras agrícolas, afectando la agricultura y la pesca, que eran medios de subsistencia clave para muchas comunidades locales. La respuesta internacional al desastre fue inmediata y masiva. Países de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria, equipos de rescate y recursos financieros para apoyar las operaciones de socorro y reconstrucción. Organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU desempeñaron roles cruciales en la coordinación de los esfuerzos de ayuda y en la implementación de programas de recuperación a largo plazo. Una de las lecciones más significativas aprendidas de esta tragedia fue la necesidad de sistemas de alerta temprana para tsunamis en el Océano Índico, una región que carecía de tales mecanismos en ese momento. Posteriormente se estableció el Sistema de Alerta de Tsunamis del Océano Índico, que incluye una red de boyas de detección y protocolos de comunicación para advertir a las comunidades costeras de posibles tsunamis. Además, se enfatizó la importancia de la educación y la preparación comunitaria para responder eficazmente a futuras amenazas. Entre las numerosas historias de supervivientes, destaca la de Tilly Smith, una niña británica de 10 años que estaba de vacaciones con su familia en Tailandia. Gracias a una lección reciente sobre tsunamis en su escuela, reconoció las señales de advertencia, como la retirada abrupta del mar, y alertó a su familia y a otros en la playa, lo que permitió que muchas personas evacuaran a tiempo y salvaran sus vidas. El desastre también inspiró producciones cinematográficas que buscaban retratar la magnitud de la tragedia y las experiencias humanas asociadas. Una de las películas más destacadas es Lo Imposible, 2012, dirigida por Juan Antonio Bayona, que narra la historia real de una familia española que sobrevivió al tsunami mientras estaba de vacaciones en Tailandia. La película fue aclamada por su realismo y la poderosa interpretación de sus actores, brindando al público una visión conmovedora de los eventos de ese día. El tsunami del Océano Índico en 2004 dejó una marca indeleble en la memoria colectiva global, subrayando la vulnerabilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza y la importancia de la preparación y la cooperación internacional para mitigar los efectos de futuros desastres naturales. El megatsunami de Lituya Bay, Alaska, 1958. El 9 de julio de 1958, un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió la falla Fairweather en el sureste de Alaska, cerca de la bahía de Lituya. Este sismo provocó un deslizamiento de rocas masivo en el fiordo conocido como Bahía de Lituya, un estrecho y profundo brazo de mar en la costa de Alaska. El terremoto generó un deslizamiento de rocas de más de 30 millones de metros cúbicos desde una altura de varios cientos de metros directamente en el fiordo.
Este evento desplazó una enorme cantidad de agua, creando una ola gigantesca que alcanzó una altura récord de 524 metros en el lado opuesto de la bahía. A pesar de la magnitud del desastre, el área estaba escasamente poblada. 5 personas perdieron la vida, 2 en un barco que fue arrastrado por la ola y 3 en otro que desapareció. 2 sobrevivientes en un tercer barco fueron levantados por la ola y depositados de nuevo en la bahía, logrando sobrevivir con heridas menores. El impacto ambiental fue significativo. La ola arrancó árboles y vegetación a lo largo de las laderas circundantes, dejando una marca visible que aún es evidente hoy en día. La bahía sufrió cambios geográficos notables debido al deslizamiento de tierra y la fuerza de la ola. Este evento proporcionó valiosas lecciones sobre los megatsunamis y la dinámica de los deslizamientos de tierra en fiordos. Destacó la importancia de monitorear áreas propensas a deslizamientos y la necesidad de una mayor comprensión de los riesgos asociados. Una de las historias de supervivencia más notables es la de Howard Ulrich y su hijo, que estaban en su barco cuando la ola los levantó y, milagrosamente, sobrevivieron al ser depositados nuevamente en la bahía. Aunque no hay películas o series basadas específicamente en este evento, el megatsunami de la bahía de Lituya ha sido objeto de numerosos estudios científicos y documentales que analizan su causa y efectos.